Y en ese día vamos a iniciar con una lectura que pues no es muy usual, ¿verdad? Que está en el libro de Ageo, que es un profeta menor. En el libro de Ageo es un libro muy pequeño. Ageo capítulo 1, solo tiene 2 capítulos. Voy a estar leyendo Nueva Versión Internacional y Nueva Traducción Viviente. Y voy a empezar con la Nueva Traducción Viviente. Yo a veces cuando traen otra versión, mejor pongo atención porque si no me revuelvo con lo que yo dice en la mía y dice lo mismo pero en otras palabras. Y dice la palabra de Dios: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Sabemos quién es el profeta Ageo, hermanos? O por lo menos sabemos en qué tiempo vivió, ¿verdad? El profeta Ageo. ¿Cuál fue su principal ministerio? El profeta Ageo vivió, todavía le alcanzó un poco cuando estaban en el cautiverio, ya casi al final del cautiverio. ¿Cuántos años estuvieron en cautiverio el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan, hermanos? 70 años, ¿verdad? En los que no sabemos vamos a escudriñar la Biblia porque ahí nos lo muestra todo muy claro. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Tremendo, hermanos. ¿Cuántos viven en casas lujosas y han dejado la casa del Señor en ruinas? Van a decir, no, pues nadie. Pero el que tenga los servicios eléctricos, de agua, ¿verdad? Hasta internet, unos ya tienen cable y más cosas, ¿verdad? Y dicen que no viven de lujo. Eso es lujo, hermano, eso no es necesario ya. Pero la gente inventa necesidades que en realidad no necesita. ¿Sí? ¿Por qué? Pues antes no vivíamos con eso y la gente vivía bien, entonces es algo que no se necesita. Porque Dios no lo creó, entonces no lo necesitamos. Son necesidades que el hombre mismo ha creado. Y dice... eso es lo que me dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Si no, ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Mi casa está en ruinas. Ustedes viven en casas lujosas. Y dice el verso 6, han sembrado mucho. Eso es lo que les ha pasado. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. No les rinde el dinero, no les rinde. No hay bendición en sus bienes, en su trabajo, en su alimento, no se multiplica. ¿Qué pasa? No hay bendición. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan maderas y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos. Yo mandé, y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Aleluya. Y vamos a hablar rápidamente de algunos puntos sobre esta escritura. Y voy a ir directamente para no perder tiempo. Creo que está muy claro lo que acabamos de leer. Dice, ¿en qué gastas tu dinero? Solo puedes gastar tu dinero en 2 cosas. Cosas necesarias y cosas innecesarias. Y ya hablamos de la diferencia entre lo que necesitamos y lo que no.
Entonces todos aquí gastamos dinero en cosas innecesarias. Y dice, lo que no es necesario es vanidad. Y todos los proverbios están llenos de estas enseñanzas sobre qué es vanidad y a dónde nos conduce la vanidad. Amén. Dice, ahora, yo no te digo que no gastes en cosas innecesarias si te sobra el dinero, ¿verdad? Yo no te digo que no te compres un teléfono. Yo no te digo que gastes tu dinero en alguna diversión. Yo no te estoy diciendo eso. Tú eres administrador de lo que Dios te dio, porque es de Dios todo lo que tenemos y tú lo administras nada más. Y yo sabré en qué lo gasto. Pero una recomendación dice, edifican tu vida espiritual, no la edifican o hasta la destruyen. Cuando vayas a comprar algo innecesario, piensa en esto. Estas cosas van a edificar tu vida espiritual, simplemente no la van a edificar o incluso a la larga la van a destruir. Si quieres ser un sabio administrador de lo que Dios te dio, vas a gastar con sabiduría. Dios no te dice que no gastes en cosas innecesarias. Si Dios te da el dinero, puedes gastar en cosas innecesarias, pero con sabiduría. Con sabiduría. Dios te deja que compres una televisión, pero con sabiduría. Si no te sobra el dinero, no compres una de 50,000 pesos, que hay televisiones todavía más caras. Compra una de acuerdo a lo que realmente te sobra. Y otra cosa, invierte en el reino. ¿Sí? Invierte en el reino. Porque en los primeros versículos que leímos, dice, ustedes estaban muy ocupados en gastar en cosas lujosas y innecesarias, y mi casa estaba en ruinas. Y hoy en día la casa de Dios no son tabiques, no es cemento, no son estas paredes. La casa de Dios es su iglesia. Que quede muy claro, porque si este lugar lo llenamos con gente inconversa, perdóname, pero no está aquí el pueblo de Dios. Aquí no es la casa de Dios, aquí es casa de los inconversos y ellos practicarán sus pecados en ella. La casa donde tú habitas es casa de Dios porque tú habitas en ella y Dios vive en ti. Entonces, la casa de Dios estaba en ruinas en este tiempo, se refería literalmente al templo que habían construido para Dios porque había sido destruido, incluso lo habían profanado, y los paganos habían hecho prácticas vergonzosas ahí adentro. No solamente estaba en ruinas físicas, sino ahí ya no habitaba Dios y Dios todo lo ve. Así que invierte en el reino. Porque Dios se enojó con su pueblo, porque no veían la necesidad en su casa y no la suplían. Y ya hemos hablado de esto, que a veces ni siquiera volteamos a ver que hay necesidad, como el pueblo de Israel, que pues yo creo ni se acordaban de que necesitaba la casa de Dios ser reconstruida. Y el Señor tiene que mandar a un profeta para que se los recuerde. Y no es diferente hoy. Yo te pregunto, ¿estás supliendo e invirtiendo en el reino de Dios? ¿O estás invirtiendo más dinero, tiempo, esfuerzo, incluso a tu familia, en el reino del mundo? Y aquí no hay tibiezas, o ya algo verdadero que dice la palabra. Dios no quiere, Dios dice, o si eres o no eres, o si me obedeces o no me obedeces, porque si estás en el punto intermedio, para mí te vomito y eres como si no fueras nada. ¿O no le dijo así a la iglesia en Apocalipsis? A los tibios los vomitaré de mi boca. O eres o no eres. Porque si tú dices, pues yo más o menos soy o más o menos intento, no eres nada y el Señor te va a vomitar de su boca en aquel día. Arrepiéntete. Porque no sabes hasta cuándo vas a vivir en esa tierra. Y ni tu mamá ni tu papá te van a ayudar. Ni tus hijos, ni tus hermanos, nadie te va a poder ayudar de la condenación eterna. Así que invierte tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo en el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No te preocupes de lo demás, eso va a venir por añadidura. Número 2, si no inviertes en la obra de Dios,
No es como que nada más así, no pasó desapercibido. Vemos aquí que si no inviertes en la obra de Dios no hay bendición. No va a haber bendición y los cielos se van a cerrar y la bendición de la tierra se va a cerrar para ti y para tu casa. Mismo Dios dice, yo les mandé juicio y yo mismo cerré la bendición del cielo. Y sus cosechas ya no dieron y su dinero no rendía y el juicio de Dios era sequía. Varias veces en la Biblia vemos esto y ese es el punto número 3 que va de la mano. La sequía es señal del juicio de Dios. Muchos decimos que hoy en día no hay juicio de Dios. Pues fíjate en tu misma vida primero y examina la vida de otros. Y mira en dónde hay sequía. Hay personas que tienen sequía financiera porque no prospera lo que hacen, no prosperan en ningún trabajo, siembran y no prosperan. Hay sequía allí porque ellos siembran pero no hay lluvia que riegue esa siembra y no hay cosecha, hay sequía. Ellos invierten pero no vino la lluvia de bendición que regara esa inversión y no hay cosecha o hay cosecha muy poca. Y yo te digo hoy, Dios te dice, y Dios le dijo a su iglesia en ese pueblo, les dijo, si hay sequía, examínense. ¿Qué están haciendo mal? ¿Qué están haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal en mi vida? ¿En qué áreas de mi vida hay sequía? Tengo sequía, escasez en la paz, en el gozo, en el amor, en mis finanzas, en mis bienes, en mi familia. ¿En dónde hay sequía en tu vida? Puede que sea juicio de Dios. Porque si estás haciendo todo muy bien, pues eso no es juicio de Dios, es ataque del enemigo. Si estás haciendo todo bien, o son tus malas decisiones, ¿sí? Pero si algo estás haciendo mal, es juicio de Dios. Y del versículo 9 al 11 ya lo leímos. Te voy a invitar, vamos a completar esta escritura con una segunda escritura que está en el libro de Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8. Voy a seguir leyendo en traducción viviente, del verso 1 al 7. Dice la palabra de Dios: qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. ¿O no? Cuando alguien dice algo muy sabio, ni nos acordamos de que es feo o fea, ¿no? Es verdad. Queremos oírle más. Obedece al rey porque lo juraste ante Dios. No trates de evitar cumplir con tu deber, ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje. Sus órdenes tienen, tu gobernador en este caso, sus órdenes tienen el respaldo de su gran poder que Dios le ha dado. Nadie puede oponerse ni cuestionarlas. Quienes lo obedezcan no serán castigados. Viene algo importante. Los sabios encuentran el momento y la forma de hacer lo correcto. No, es que no se puede con esta persona, está imposible, no puedo portarme bien, no puedo tratarla. A ver, dice, los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Es que si yo hago lo correcto, mi jefe me va a correr o me va a bajar el sueldo. Ya no me va a querer mi papá, mi mamá, mi vecinito. Aquí dice que los sabios encontrarán el momento, el tiempo y la forma. Hay muchas formas de hacer las cosas, ¿sí? De hacer lo correcto. Por ejemplo, mi esposo en casa
tiende la ropa de una forma que a mí no me gusta. Y no es que esté mal, sino que para mí no es la forma correcta. Y yo tengo dos caminos, ¿sí? Decirle, ya no tiendas la ropa, yo la tiendo, o dejar que él siga tendiendo la ropa como él quiere y me ayude. ¿Alguien sabe un tercer camino? Decirle la forma correcta en que yo la quiero. Y yo se lo puedo decir también de dos formas. ¿Sí? O sea, todo tiene una forma correcta de hacer las cosas. Yo podría, ¿verdad? Si yo realmente le amo, dice la palabra, y la pastora me dio esa palabra, que el amor, ¿verdad? Nada más que a veces leemos y no ponemos atención, que el amor no busca que se hagan las cosas de la forma que yo quiero. Me lo dijo la pastora, pero esa es palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si yo realmente lo amo, voy a dejar que Él lo haga de la forma que Él lo quiere hacer. De todas formas, no es como que está haciendo algo malo, ¿sí? Al contrario. Pero si yo digo, bueno, a lo mejor así se va a arrugar la ropa o yo qué sé, entonces yo tengo la forma de decirle, como dice nuestro hermano, le puedo decir cómo se debe hacer o cómo yo pienso que se debe hacer. Oye, me gustaría, ¿verdad? Pero yo se lo puedo hacer de dos formas. Ay, Miguel, así no se tiende la ropa, mira nada más, ya la arrugaste, ¿verdad? Y empezamos. O yo puedo decirle, mi amor, fíjate que yo estaba pensando que a lo mejor sería pues mejor tender así la ropa, porque mira como que se arruga un poquito aquí. Y ya ves que ni nos gusta planchar, ¿verdad que sí? ¡Ay, qué sabio es este texto de la palabra de Dios! Esta palabra, porque es palabra de Dios, dice, los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Y esto es todavía más importante. Dice, hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Porque estamos en apuros y queremos hacer todo de última hora, ¿verdad? Estamos en un apuro, a lo mejor es una urgencia verdadera, que alguien está corriendo peligro, yo no sé, y nos queremos exaltar y queremos, no sé, hacer lo primero que llega a nuestra mente y ni siquiera pensamos lo que vamos a hacer o cómo vamos a conducirnos. Y no, aun cuando estamos en apuros hay una forma de hacer las cosas correctamente y un modo y un tiempo para hacerlo. ¿Sí? Además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Y esto es de lo mismo. Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. Nadie puede. Aunque vaya con el mejor doctor, si el día le llegó ese día, ningún doctor le va a salvar. Si Dios ya determinó que ese día, ¿sí? Dice, no hay forma de escapar de esta cita obligatoria, esa batalla oscura. Él dice que es una batalla oscura, yo no sé ustedes cómo lo piensen, y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Es decir, hay tiempo, y si lo aplicamos a nosotros, y si lo aplicamos incluso a la salvación, hay un tiempo para ser salvos. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo para venir a la iglesia. No es otro, es el que ya está establecido, ¿sí? Pero así como hay tiempo para hacer todo eso, también hay un modo correcto de hacer todo eso. Hay un modo, solo un camino correcto para ser salvo. Hay una forma correcta de orar con la palabra. Hay un modo correcto de estar en la iglesia, ¿sí? A tiempo, en orden, atentos, calladitos, con un corazón receptivo,
¿Sí? ¿Es verdad? Gloria a Dios. ¿Y por qué te dice, hazlo todo en el tiempo y la forma correcta? Porque te vas a morir un día y se acabó el tiempo de hacer las cosas. Y dice, y si fuiste malvado, tu maldad no te va a salvar. Hermano, Gloria a Dios, aleluya. dice la palabra de Dios que no hay casualidad para el Hijo de Dios. Amén. Romanos 8:28, ¿verdad? Para el Hijo de Dios, para los que ama a Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien. Decía nuestra hermana que aun cuando pasamos algo dificultuoso y no agradecemos a Dios, y la palabra dice, den gracias a Dios en todo tiempo. ¿Sí? Y dice aquí, los sabios encontrarán el momento y la forma. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabio? Para empezar, y ese es un gran consejo para todos nosotros, ¿haces las cosas al aventón o planificas y planeas? ¿Quieres ser sabio? ¿Haces las cosas al aventón o planificas y planeas? Un sabio va a planificar y va a planear, ¿verdad? Hay una parábola y dice Jesús que un hombre que va a construir, ¿verdad?, un edificio, no llega y compra todo y se pone a construir, ¿verdad? No, porque le va a pasar como en aquel chiste que iba chueca la barda y se le cae encima. ¿Sí? Alguien que va a construir, va a planear y va a decir, creo que esta es la mejor manera de hacerlo. ¿Sí? Y dice, si planeas vacaciones, quien se va de vacaciones, planea sus vacaciones, o un día se le pone y dice, vámonos de vacaciones, y agarra lo que encuentra y ni siquiera agarró maleta y se le olvidó el cepillo de dientes y sus calzones se le olvidaron. O planeas. Yo creo que todos planean, aunque sea un poquito, cuando se van de vacaciones. No, es que yo nunca me voy de vacaciones. Pues no, pero a lo mejor cuando sales de tu casa tienes que planear, necesito esto, voy a ir a tal lugar, necesito tanto dinero. Yo creo que la mayoría lo hacemos. Y yo te digo a ti, ¿planeas para el reino de Dios? Porque aquí se nos juzgó y Dios juzgó a un pueblo entero porque no planeó bien sus finanzas y solamente en sus lujos, ¿verdad? Y dijimos que hay que planear para el reino de Dios también. Y es más importante, no planeo para dar a Dios mi familia, mi dinero, mi tiempo, mi servicio, o sí planeo. Un ejemplo, usted tiene un gasto en el mes y lo debe dividir en las semanas, ¿verdad? Y tiene que sacar los gastos. Y yo le pregunto, dentro de esos gastos primordiales, antes de gastar cualquier peso, usted dice, saco mi diezmo. Porque si usted planea, tiene que hacerlo. Porque estamos planeando para el reino. Ahora usted dice, voy a sacar mis ofrendas, voy a ir jueves, voy a ir sábado, voy a ir domingo, 3 ofrendas a la semana tengo que. Y de ahí planea también eso, o también llega y a ver qué moneda me saco y la que caiga, ¿verdad? El día jueves, que no estuvieron los pastores, qué pena me dio darles la bolsita de la ofrenda porque era bien poquito, yo creo como nunca. Y según yo contando, porque yo a propósito dije así en la bolsita como cuántos, dije, no, pues creo que nada más 4 o 5 personas ofrendaron. Y no habíamos 4 o 5 personas el jueves. Y luego uno no quiere pensar mal porque dice el pastor que no debemos pensar mal, ¿verdad? Y digo, no, Señor. Yo creo que cuando dije, no se dieron cuenta que era la ofrenda. Y estaban cerrando sus ojos y alabando cuando se ofrendó, por eso tampoco vieron que pasaron. ¿Planea usted? Ahora eso no es pretexto, porque si no recogieron la ofrenda, pues aunque no me digan yo paso, porque eso yo ya lo dispuse para mi Señor. Y si yo me lo quedo, pues ya a lo mejor estoy ahí robando, porque ya lo había yo dispuesto. Aleluya, gloria a Dios, amén. Nada de que, ay no, pero es que
Me va a faltar para la carne del martes. Mejor no doy la mitad de la ofrenda el jueves. No, mejor coma frijoles, porque eso ya lo dedicaste al Señor. Planea para el reino. ¿Planeas tu tiempo para el reino? ¿Sí? ¿Tienes un horario establecido en el día para tener oración? ¿Sí? Por intercesión y oración de comunión, de amistad con Dios y estudiar la palabra. ¿Tienes un tiempo establecido o no planeas? Porque hay que planear. Ayer nos hablaba el hermano Carlos de ser disciplinados y eso entra dentro de las disciplinas. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. ¿Planeas para servir? Gloria al Señor. ¿Sí? Amén, amén, amén. ¿A cuántos aquí les gusta servir? Amén. Y todos dicen, sí, a mí, ¿verdad? Pero luego está aquí alguien, no sé, que se acabó una actividad y hay que limpiar y todos corren. Al fin iba a limpiar los hermanos del aseo, pero los hermanos del aseo no hicieron tanto cochinero. ¿Sí? Entonces decimos que nos gusta servir, pero no lo hacemos todo el tiempo. ¿Sí? Al que le gusta servir, hermano Ismael, aunque esté cansado, ¿verdad? Aunque esté cansado, aunque no le pregunten, aunque no le digan ayúdame, se va a ofrecer. Y ese es un ejemplo del hermano, por eso yo lo digo. Porque ¿cuántos de nosotros ofrecemos nuestra ayuda? Incluso que va a cargar una hermana una silla. Hermana, ¿le ayudo? No, hijo. Que conste que yo quise servirle. No, hermano, para servir no se pregunta en esas cosas. Yo llego, hermana, y le quito la silla, yo se la cargo, hermana. ¿Dónde la quiere? ¿Sí? ¿Planificas para servir? Aparte de eso, yo he visto hermanos aquí que ellos quieren servir dentro de la iglesia y ellos se acercan a veces con la hermana Eunice, sobre todo yo lo he visto en jueves, ¿verdad? Y hermana, me gustaría, ¿puedo yo hacer el culto el día jueves? El hermano quiso servir y planificó, ¿verdad? Y pues se va a preparar con anticipación para hacer el culto. Igual para servir allá afuera, hermano. Este día, Señor, yo me voy a proponer ir a la casa de Dios y limpiar las ventanas. Algo tan sencillo. Yo no le digo, este día me voy a proponer ir y predicar en el hospital, como la hermana Juanita. Gloria al Señor, aleluya. Lo mínimo es, este día es día de culto, es un momento apartado y yo voy a ir y voy a planear todo, mi tiempo y mi día. Y si es necesario el tiempo de la noche también lo voy a agarrar, de tal forma que el tiempo del servicio yo lo dejé libre. Estoy planificando para el reino. Es vida para ti. Si tú planificas, si tú planeas en toda tu vida para el reino de Dios, para agradar a Dios. Amén. Y dice, bueno, vamos a seguir. Dice el versículo 7 al 8, es inevitable el día de tu muerte. Nadie te puede rescatar de ese día. Ayer me comentaba, estábamos en una dinámica con nuestros jóvenes y nos dijeron que compartiéramos un momento que nos hubiera marcado, ¿verdad? Y uno de los muchachos comentaba que él un dado momento sintió que ya se iba a acabar, como que ya iba a venir el Señor y le dio mucho miedo. Y yo te digo a ti, siquiera piensas que el Señor va a venir por segunda vez y el día y la hora nadie la conoce, y dijo Jesús, estás velando y orando porque no sabes qué día va a venir el Señor. Y había una parábola tan difícil de las 10 vírgenes, porque dice que eran 10 vírgenes, o sea, eran 10 hijas de Dios lavadas con la sangre de Cristo. Eran las 10 salvas, no eran 5 inconversas, las 10 eran salvas. Y las 10 estaban comprometidas porque las 10 estaban aguardando. Pero 5 no se estaban preparando y cuando vino el Señor, no, pues se quedaron. Se quedaron
dormidas. Así dice literalmente la palabra. Por eso dice también después la palabra, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Entonces ahí hay algo muy fuerte porque dice, si tú estás durmiendo, y estoy hablando espiritualmente, estás muerto. Sí, así es la palabra de Dios. Decía la hermana el jueves, es que si no avanzamos, si no nos movemos, nos pudrimos y vamos a apestar, como el agua estancada. Despiértate, si estás dormido y si estás despierto, muévete. Porque ni el que está despierto puede estarse quieto. Y ayer nos decía también el hermano Carlos, Dios nos está hablando de lo mismo toda la semana, no sé si se den cuenta. La semana pasada hablaba de que debemos ser luz y Dios lo dijo en cada servicio. Y decía, no es como que ya lo alcanzamos. Y decía a sí mismo, Pablo dijo, es que yo no lo he alcanzado. Pero una cosa hago, dejando lo que quede atrás, sean cosas buenas o cosas malas, debo dejar el pasado en el pasado. Porque decía, yo ya serví a Dios, dijo el hermano, yo ya hice este proyecto y trabajé así para Dios, a lo mejor salí a predicar y participé en tal cosa, pero eso ya quedó atrás. Hay más cosas adelante. Prosigo al blanco. Veo adelante como que voy a agarrar aquello que sigue, ¿sí? Entonces una cosa importante, usted no debe vivir su vida, porque esto es un gran error, viviendo del pasado. Es que yo hice, es que yo trabajé, es que no hice o no serví. Usted no puede vivir de eso. O es que me pasó aquello y qué dolor y no lo puedo superar. Un día mi esposo y yo escuchábamos una prédica sobre de esto y nuestro corazón se aceleraba de que era la palabra de Dios, porque el hermano decía algo poderoso, decía, nosotros no vamos a mirar, y era una predicación de fin de año, no vamos a mirar y decirle a la gente, porque yo viví esto y aquello y fue difícil, pero mira esto y lo. Decía, eso es un error. No tenemos que estar así. Yo tengo que decir, yo en mi vida pasada Dios me enseñó esto y me llevó a tal lugar. A través de una tribulación Dios me enseñó que yo debo de permanecer y que solo Él va a ser mi esperanza. Así debemos predicar, así debemos hablar, no viviendo de lo pasado, sino señalando al pasado, mirando hacia lo que está enfrente. ¿Sí? No se le olvide, hermano. Y por último, vamos a leer una escritura, vamos a regresar al libro de Ageo, pero ahora en el capítulo 2. Ageo capítulo 2. Hermano Miguel, por favor. ¿Sí? Vamos a leer por último esta escritura. Del versículo 6 al 9. Dice la palabra de Dios. Y lo vamos a leer todos juntos, al fin ya no lo pusieron ahí. ¿Sí? Y dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía, el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz, yo el Señor de los ejércitos celestiales he hablado. ¿Sabe por qué leímos esto? Porque al principio leímos que estaba en ruinas la casa de Dios. Y Dios envió un profeta y los regañó y les dijo,
Yo ya he traído juicio y creo que ni cuenta se han dado porque no se enderezan. Pero una segunda vez les vuelve a decir: yo no quiero estarlos juzgando, ya arrepiéntanse, construyan mi casa. No lo entendieron la primera vez, una segunda vez se los digo, dice el Padre con amor: ya arrepiéntanse, inviertan en mi reino, en mi casa, toda su fuerza, todo su trabajo, todos sus bienes, todo su tiempo. Pongan ahí su corazón. Y dice que en el libro de Esdras, y usted lo va a leer en su casa, del capítulo 7 al 10, dice la continuación de esta historia. Ellos, dice que con gran lloro vinieron y trajeron, dice, materiales de todos lados, madera y oro y todo lo que pudieron. Y luego aquí hay una profecía grande, porque Dios aquí nos dijo, lo acabamos de leer: de las naciones les voy a dar riquezas. Y en esos capítulos vemos que el rey de Persia le dice al profeta Esdras: toma todo lo que quieras, todo lo que necesites del tesoro real para construir el templo y para llevar ofrendas a casa de tu Dios. Dios llevó lo que prometió. En los tesoros de las naciones, dijo, los iba a llevar a su casa, y lo hizo. ¿Y sabes qué? Algo que para que pienses y estudies esas escrituras, porque yo lloraba mientras leía Esdras. Cuando acabaron de construir el templo de Dios, quedó hermoso, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasó? Que no había sido restaurada la adoración en la casa de Dios. Solo las ruinas se habían levantado, esos muros y esos materiales, pero Dios quería que la adoración fuera restaurada. Y dice que cuando el profeta llamó gente voluntaria, que ninguno de los levitas, que eran los servidores del templo, ninguno se ofreció para servir en la casa de Dios. No hubo uno de los que se decían servidores del Dios, la tribu especial escogida para adorar, no hubo uno que se ofreciera. Y él mandó y llamó al líder de los levitas y le dijo: me tienes que mandar. Al líder de la casa le dijo: fórzalos y me vas a mandar familias para que adoren en la casa de Dios. Dios no solo quiere que inviertas lo material, que es importante y necesitas hacerlo si quieres bendición. Si no quieres que haya maldición en tu tierra, necesitas hacerlo, necesitas arrepentir, necesitamos pedirle perdón a Dios. Dios también demanda que reconstruyamos el altar de la adoración, del sacrificio. Ahí es donde entran las ofrendas, no los diezmos, las ofrendas. Por eso yo te digo, tienes que planificar hasta tu ofrenda. Si tú lees el libro de Levítico, desde el primer capítulo empieza a hablar todas las ofrendas que había, pero entre ellas había una que se llamaba la ofrenda voluntaria. Necesitamos ofrecerle a Dios nuestra vida, porque no hay mayor ofrenda voluntaria que un corazón quebrantado. Decía nuestra hermana el jueves: necesitamos conmover el corazón de Dios. No es cierto, fue hace rato, creo. La única forma de conmover el corazón de Dios es un corazón quebrantado. Vamos a ponernos de pie. Y yo te pido, Espíritu Santo, que esta escritura tú la hagas real en nosotros. El versículo 9: la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria. Hazlo vivo en nuestros templos físicos y espirituales, en cada templo personal. Señor Espíritu Santo, dice el Señor: y en este lugar traeré paz, que seamos casas de paz, cada uno, Señor.
Yo, el Señor de los ejércitos, lo he hablado. Gracias, Espíritu Santo. Dale al Señor tu corazón y quebranta, Señor, nuestra vida, Espíritu Santo. Yo rindo mi corazón a ti. Te pido perdón, Señor, porque yo te he fallado también en esto, Señor. Hoy quiero dedicar, Señor, mi vida también, Señor, a reconstruir las ruinas de tu templo, Señor. Ese templo que tú pusiste en mi vida, Señor. Yo quiero reconstruir ese altar de bronce y derramar ahí los sacrificios que van a llegar como una ofrenda, como un olor fragante delante de ti, Señor. La ofrenda quemada, donde tú consumes todo el sacrificio y no queda nada de él. Señor, es nuestra vida misma donde tú quieres quemar completamente esa ofrenda y hacer algo especial allí, Señor, y derramar tu gloria. Como en ese tabernáculo, aquella nube, tu gloria, Señor, cubrió ese lugar. Señor, nosotros hoy nos arrepentimos de nuestra falta, Señor, de haber descuidado ese templo y ese altar, Señor. Queremos invertir y trabajar para tu reino cada día, con nuestro tiempo, con nuestras finanzas, con nuestra familia. Queremos dedicarla para tu reino, Señor. Que todo lo que hagamos de palabra o hecho lo hagamos para ti, Señor, invirtiendo en tu reino. Que cada palabra que demos a la gente sea de bendición, invirtiendo en tu reino, Señor. Que cada oración que hagamos intercedamos y también adoremos, invirtiendo en tu reino, Señor. Haznos corazones de carne, Señor, y rompe toda cadena que traemos, Señor, en nuestra vida, de nuestra vida pasada, de nuestros errores pasados, Señor.